Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Estamos con el discipulado y estamos llevando despacio lo que son las diferentes enseñanzas en la cual nosotros como discípulos debemos de aprender y ponerle atención, tanto para transmitir a otros lo que hemos aprendido, como dice la palabra, y hacer discípulos. O sea, búscate a alguien a quien tú le enseñas. Pero también nos sirve para presentar buena defensa ante todo aquel que nos demanda de la esperanza, dice, que mora en vosotros. Por lo tanto, como cristianos, discípulos del Señor, nuestra responsabilidad y sentir es siempre querer aprender de la palabra. Hemos visto que es un discipulado, hemos visto que es un discípulo, hemos visto qué es lo que aprende el discípulo, que es la palabra, y ahora a nosotros como iglesia, la palabra la tenemos en nuestras manos llamado Biblia, y estamos conociendo qué es la Biblia, poder tener ese conocimiento de ese libro que usted tiene en sus manos. Vamos a 2 de Pedro 1:21, leemos toda la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, léalo conmigo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre de los cielos, gracias le damos, mi Dios, por la oportunidad que nos brinda esta noche de escudriñar su palabra. Desde ya anteponemos todo pensamiento humano, desaprendemos, bendito Dios, para poder aprender, aunque sea lo más sencillo, Dios, pero que nos va a servir en nuestro crecimiento espiritual, para enseñar y presentar buena defensa ante todo aquel que lo demande. Quita todo aquello que pueda estorbar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Hemos titulado la predicación de esta noche, Sola Escritura. Sola Escritura. Cada 31 de octubre, a nivel mundial, bájamele por favor, a nivel mundial, se celebra lo que es la Reforma Protestante. Usted ha escuchado muchas veces, ¿verdad?, ese término, Reforma Protestante. Aún más, los católicos, la iglesia tradicional o la iglesia católica romana, que fue fundada en el año 300, llama a todas aquellas denominaciones, religiones, sectas, fuera del catolicismo, le llama protestantes, tomando la idea de esa reforma protestante que se dio allá en el año de 1517, impulsada, ¿verdad?, por diversos reformadores, impulsada por diferentes estudiosos de la palabra, en el cual estuvieron en contra de las diferentes doctrinas que manejaba el catolicismo romano en aquel entonces. En 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero se opuso en contra de estas doctrinas. Y viene él y formula 95 tesis o 95 puntos en el cual se difería las doctrinas católicas a lo que la palabra de Dios decía. Vino él, las clavó en una catedral y a partir de ahí se da una reforma teológica del sentir de en ese tiempo. Porque en aquel tiempo solo la Iglesia Católica podía interpretar la palabra. Aún más, la palabra estaba escrita en latín. Yo no sé a cuántos de nosotros fuimos alguna vez a alguna misa y el padre hablaba en latín. Usted quedaba, qué bonito se oye, bonito. Pero, ¿qué entendimos? Nada. Entonces, en aquellos años, ellos tenían la potestad que solamente ellos podían interpretar la palabra. O sea, la palabra no estaba a la disposición del vulgo. La palabra no estaba a la disposición de la plebe, no. No estaba a disposición. Entonces, empezaron a surgir movimientos en el cual se empezaba a traducir la Biblia y bajo de agua, a escondidas, ¿verdad?, se pasaban copias ya de la Biblia traducida. Entonces el pueblo empezó a despertar de esto, para decirle que ni los sacerdotes podían interpretarla, interpretaba otra jerarquía más arriba del sacerdote.
Pero Martín Lutero era un católico, un sacerdote católico, que empezó, ¿verdad?, a escudriñar la Escritura, empezó a meterse de lleno en la Escritura, y encontró aquel versículo allá en Romanos, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y se interesó tanto en la Escritura que empezó a ver que había muchas doctrinas, muchas enseñanzas que estaban en contra de la misma palabra. Es así que se da ese movimiento de la Reforma. Ahora, todo este sentir teológico, este pensamiento teológico, vino a terminar, óigase bien, vino a terminar en 5 famosas frases que hasta hoy se manejan en todo el ámbito religioso. La sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, toda la Escritura, ellos la resumieron en estas 5 solas, así se le conocen, las 5 solas. Y ahí está resumido toda la doctrina. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que dentro de estas solas nos interesa que la primera sola que aparece es sola Escritura. ¿Por qué? Porque los estudiosos, los teólogos de ese tiempo reconocieron, mi hermano, que solamente la Escritura, oiga bien, solamente la Escritura es la máxima autoridad en materia de fe y en materia de práctica. No hay otro libro, no hay un complemento, no hay otra literatura fuera de la Biblia, sino solamente la Biblia es la máxima autoridad. Y todo aquello que contradiga la revelación de Dios no es bíblico. Es por eso, mi hermano, que hoy en día, óigase bien, ya no es suficiente decirse yo soy cristiano. Por eso, mi hermano, hoy en día ya no es suficiente decir yo soy evangélico o decir yo soy cristiano evangélico. Porque hoy en día hay diversidades, óigase bien, de religiones, denominaciones e iglesias que dicen serse llamadas cristianas o evangélicas, pero sus enseñanzas, sus doctrinas no reflejan eso. Por eso, en este movimiento, ellos dijeron, estas son las 5 bases en las cuales se debe de regir la iglesia. Solo la Escritura. Por eso, si usted se ha dado cuenta, su iglesia, dentro de su nombre, lleva la palabra bíblica. La palabra bíblica no significa, es que tienen es una escuela especial para niños, que le conocemos como bíblica. No, la palabra bíblica significa que solamente la Biblia es nuestra máxima autoridad. Es nuestra norma de fe, es por la cual se guía su iglesia. Aquí no venimos a promoverle que si usted para entender la Biblia tiene que leer este libro, que para entender esto tiene que leer este otro. Ejemplo, los mormones tienen las doctrinas y enseñanzas, el libro del Mormón. Los testigos de Jehová tienen el despertar. Los adventistas tienen los manuscritos de Ellen White. O sea, hay diversidad de iglesias, denominaciones, sectas, que para poder entender la Biblia, usted primero tiene que leer esos manuscritos. Tiene que leer esos libros, donde la palabra de Dios dice que ella es la máxima autoridad en materia de fe. Y no solamente de fe, sino también de práctica. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está escrito, usted y yo lo podemos poner en práctica porque eso nos va a ayudar. Fíjese que en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, está hablando de 3 capítulos, nos habla de cuál debe de ser la actitud y el comportamiento del cristiano. Ahí lo refleja todo. Del capítulo 5, 6 y 7, cuál debe ser nuestra actitud, cómo nosotros como cristianos debemos de manejarnos en este nuevo reino. Y ahí lo dice. No juzguéis a nadie. Ahí nos habla del hecho del perdón. Y eso es lo que Dios nos demanda a nosotros en este nuevo reino. Pero ahora, ¿a dónde lo vamos a encontrar? En la palabra. Y le voy a decir algo, todos los libros cristianos hasta hoy en día, Buenos días, Espíritu Santo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y todos esos libros de tendencia cristiana, su base es la Biblia. Y le voy a decir esto, y con el perdón se lo digo.
Muchas veces nosotros preferimos leer esos libros que la Biblia, porque somos haraganes, porque no nos gusta escudriñar la palabra, porque ya nos dan la comida servida, porque no nos gusta preparar la comida. ¿Por qué cree usted que vamos a restaurantes? Primero, porque preparan una buena comida. Y lo segundo, porque yo no cocino, ellos cocinan. Entonces a nosotros nos gusta solo ir a comer. Entonces, estos tipos de libros ya trae la palabra cocinada. Entonces cuando usted lo lee, ya le dice, ¿verdad?, qué significa o qué quiso decir, ¿verdad? Y le ponen ahí el versículo bíblico. Pero le voy a decir algo. Todos esos escritos son pensamientos de hombres. Donde la palabra de Dios, que acabamos de leer el versículo, dice que la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo para ser escrita. Por lo tanto, a nosotros nos debe de interesar, mi hermano, el aprender y conocer ese libro que usted tiene en sus manos. Es una de las cosas que usted y yo debemos de tener bien claro. Yo tengo que conocer mi arma. Porque la palabra de Dios dice, allá en el libro de Efesios, es la espada. ¿Y la espada para qué sirve? Para atacar y para defenderse. Pero ¿qué tal si nosotros teniendo una espada no podemos utilizarla? Yo me acuerdo que de pequeño a mí me llevaban al campo. Y yo aquí, ¿verdad?, cuando empecé a vivir aquí en San Marcos, lo que comúnmente se conocía es tener una ondilla. Usted sabe que la ondilla no necesita gancho, solo era el hule y el cuero, ¿va? Pero cuando usted va al campo, allá no ocupan ondillas. Bueno, sí ocupan ondillas, pero allá le llaman ondillas de gancho. Significa que hay una estructura de madera al cual va sujetado el hule. Y me recuerdo yo que cuando yo iba allá y, hey, vamos a tirar, vamos a agarrobear, vamos a no sé qué, vamos pues, ¿verdad? Y allá me daban una ondilla de gancho. Y yo, ¿dónde había utilizado una, mi hermano? Y yo miraba que mis primos, ¿verdad?, le hacían con todo y la piedra iba, ya, este es fácil. No, ¿para qué, mi hermano? Si en el primer tiro en la costilla me di. Saber qué hice, pero me pegó en la costilla con todo, hermano. Otra vez que quise hacer, el gancho se me vino de las manos. No sé, no supe utilizarla. Pero aquel que sabe utilizarla, entonces ventaja. Ahora, para nosotros como cristianos, para nosotros como discípulos, la palabra de Dios tenemos que manejarla bien. Tenemos que aprender a conocerla. Yo le pregunto, ¿conoce usted su Biblia? ¿Por qué cree usted que cuando nosotros venimos y le decimos, abramos la Biblia, ¿verdad?, y busquemos al profeta Oseas? Y usted dice, Oseas no sé dónde queda. Busquemos a Nahum, busquemos a Miqueas. Nos perdemos, porque no conocemos la Biblia. Tan así que muchas veces decimos, ve, yo no sabía que estaba este libro en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos aquel sentir, mi hermano, de abrir la Escritura, de conocerla, Escritura. No se le olvide, esta es su arma, y con esto se defiende. ¿Y qué va a defender? Su doctrina, su enseñanza, su iglesia. No, va a defender su fe. Yo no sé si alguna vez le han cuestionado a usted, bueno, ¿y usted por qué dice que ya son salvos y se van al cielo? Ah, porque así lo dice el pastor. No, es porque la palabra de Dios lo dice así, porque en tal versículo dice esto, en tal versículo dice esto otro. Pero ¿por qué muchos caemos de que la salvación se pierde? ¿Por qué muchos cristianos decimos, es que yo soy caído? Caído solo Satanás, mi hermano, cuando fue mandado del cielo a la tierra. Y ya soy caído de la gracia. No, mi hermano. ¿Por qué caemos en corriente como, por ejemplo, que si usted no habla en lenguas, si usted no es bautizado por el Espíritu Santo, si usted no cae de mamillazo, si usted no empieza a hacer relajo, ¿no tiene el Espíritu Santo? Si usted va a ciertas iglesias donde se da este movimiento y toda la gente, ¿verdad?, está en éxtasis, toda la gente está hablando en lengua, toda la gente está, y si usted está quieto, dice, él no tiene el Espíritu Santo. ¿Y quién dice? ¿Qué dice la palabra al respecto? Entonces, para esto, mi hermano, nosotros tenemos que aprender la palabra.
porque en ella vamos a encontrar las doctrinas verdaderas. ¿Qué es la palabra doctrina? La palabra doctrina significa la enseñanza de una verdad. Viene del griego didache, la enseñanza de una verdad, y una verdad fundamental. Una verdad. Allá por los años, ¿qué? 1300, 400, 1500, decían que la tierra era plana. Y todavía hay algunos que dicen que la tierra es plana. Y dice que la palabra de Dios en el libro de Job le dice a él, ¿dónde estabas tú cuando tracé la circunferencia de la tierra? O sea, la misma palabra estaba hablando que era redonda. Pero como nadie quiere escudriñar la palabra, la tenemos como un simple libro que está en una librera, en una biblioteca, y se acabó. Y sabe que muchas veces nosotros tenemos la Biblia de la misma manera, porque la venimos a abrir únicamente cuando venimos a culto. Hey, hoy toca culto, ¿verdad, muchachos? Sí, busquen la Biblia. Y empiezan a levantar la cama, empiezan a buscar por todos lados. ¿Dónde está la Biblia? ¿Verdad? Y todavía nosotros, yo la dejé aquí. No se acuerda dónde la dejó. ¿Y a dónde la dejó? En la iglesia. Y allá de repente me llaman, mire, pastor, de casualidad no dejé por ahí mi Biblia. Imagínese. Y allí vienen a poner todas las Biblias por aquí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque la tenemos como un libro común y corriente, donde es la Biblia, como ya lo hemos dicho, es la Biblia la máxima autoridad que nos va a regir en materia de fe y práctica. ¿Qué significa práctica? Significa que lo que está escrito es para que usted lo ponga en práctica en su vida, y esa práctica le va a traer bendición. Usted ha leído Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Todos queremos escuchar la voz de Dios. Señor, háblame. Señor, háblame. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y la guardares en tu corazón, y la pusieres por obra, mire, 3 cosas. Escuchar, atesorar en el corazón, y si usted quiere ponerlo en un ámbito más contemporáneo, memorizar y ponerla por obra. Práctica, práctica, práctica. Dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y ahí están, pero no las queremos, porque no le ponemos el interés. Ahora, la Biblia es la que rige esta iglesia. Por eso es importante, mi hermano, y vamos como que somos niños de bíblica, como que somos estudiantes, ¿verdad? Laicos, aunque sí somos estudiantes laicos, pero estudiantes laicos porque vamos a empezar desde lo más sencillo, mi hermano, para que cuando a usted le pregunten, a usted le pidan una explicación de su fe, usted pueda utilizar esta arma. Dice que los testigos de Jehová aprenden mucho de la Biblia, pero lastimosamente solo ocupan la Biblia en aquellos versículos que ellos ocupan para evangelizar. Si usted los agarra por otro lado, se traban. Se traban, porque no la conocen. Y cuando hablamos de Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo va incluido. Aún hasta las genealogías que decimos nosotros, pero tantos nombres, mire, y tanto, como decía un comentarista de fútbol ahora, decía, ¿verdad? Es que estos idiomas, decía, comentando los apellidos de la futbolista, y como hay unos apellidos raros, ¿verdad? Es que estos idiomas, y muchas veces nosotros decimos, es que tantos nombres yo no entiendo. Pero aún hasta en ellos Dios nos enseña. Dios nos enseña. Primeramente, conozcamos el origen de la Biblia. Conozcamos el origen. No es que la Biblia descendió del cielo, ¿verdad? Y se abrió en el principio, era Dios, ¿verdad? No, hermano. Aún más, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, prepárate 2 piedras lisas y subí con ellas al monte. Y ya cuando Moisés estaba en el monte, dice la palabra, y el dedo de Dios empezó a escribir. Y dice que el escritor, Moisés, no hace tanto énfasis en qué fue lo que habló Dios. Sencillamente dice, escribió. Pero se me imagina, es mi sentir, ¿verdad? Es mi sentir, que cada vez que Dios escribía
un mandamiento, se le explicaba a Moisés. ¿Por qué no iba a escribir por escribir? Va, y Moisés, ¿y esto qué es? Y yo no entiendo esto, no. Si me imagina, pues, ¿verdad? No está en la Biblia, no está en la Escritura, pero si me imagina que escribía. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu ser. Mira, Moisés, te voy a explicar el mandamiento número 1. Nada se tiene que interponer entre tú y yo. Nada. Todo tu corazón está dispuesto para mí. Y ahí empieza a explicarle. ¿Para qué? Para que Moisés entendiera. Ah, hoy sí entendí. Mandamiento número 2. No te harás imágenes delante de mí. ¿De dónde venimos? De Egipto. ¿Y quiénes adoran a los egipcios? A imágenes, a dioses. Eso no quiero yo. Para entenderlo. Entonces, la Biblia tiene un origen. Y todo parte de Dios. Porque es el sentir de Dios que siempre ha tenido el habitar en medio de su pueblo. Siempre ha querido eso. Siempre. El origen de la Biblia. Primero, lo miramos el miércoles pasado. ¿Qué significa Biblia? Porque, si usted se da cuenta, en las pastas dice Santa Biblia. ¿Por qué santa? Porque mire, ese es un problema. Cuando dice Santa Biblia, uy, cuidadito si se me cae, cuidadito si la mancho, cuidadito si me siento en ella, cuidadito si la tiras, porque dice Santa. Y la palabra Santa fue adicionada muchos años después por un sacerdote católico, lo vamos a ver más adelante. Pero en sí, este libro que tiene en sus manos tiene el nombre de Biblia. De Biblia. Y la palabra Biblia, dijimos, viene del griego biblos o del griego biblión. ¿Y esto qué significa? El libro o los libros. ¿Por qué? Porque si usted agarra así, este libro, usted lo ve como un solo, el libro. Pero cuando usted lo abre y se da cuenta de los diferentes escritos, entonces son los libros. Entonces, la palabra Biblia viene del griego biblos, de que viene de biblión, y significa los libros, o un conjunto de libros. En pocas palabras, lo que usted tiene en sus manos es una biblioteca. ¿Qué encuentra usted en las bibliotecas? Libros. Entonces, ese libro que usted tiene en sus manos es una biblioteca, es un conjunto de libros. Ahora, en los tiempos en los cuales la Biblia fue hecha o declarada como tal, había muchos escritos, había muchos libros en la época. O sea, no es solamente estaba el Evangelio de Mateo y ya no había más. No, había un sinfín de libros. Pero para que esos libros fueran canónicos, o sea, que cumplieran ciertas normas para poder ser introducidas dentro de este libro llamado Biblia, pasó por un proceso. Y lo vamos a ver más adelante. Pero tuvieron que pasar por un proceso. Poder decir, este sí, este no. Pero no era así, ¿verdad? A la locura. No, pasaba por un proceso. Tan así que, por ejemplo, hubieron libros cuestionados. Por ejemplo, Cantar de los Cantares fueron los libros grandemente cuestionados para que entraran en la Biblia, en el canon bíblico. La palabra canon viene regla, viene de caña, regla. Entonces, ¿por qué? Porque no se menciona a Dios. Si usted lee todo el libro de Cantares, no se menciona a Dios. Y una de las normas para que el libro entrara en el canon bíblico es que mencionaran a Dios. Pero no lo mencionaban. Aún más, si usted lo lee a ojo así, de buen cubero, usted va a ver una linda historia de amor, ¿verdad? Romeo y Julieta en los tiempos bíblicos, donde el esposo, ¿verdad?, trata a la esposa y le dice palabras de amor, ¿verdad?, que hoy en día hasta los bichos la ocupan, ¿verdad? Ponme sobre
como sello sobre tu brazo, ¿verdad? Y hasta versículos bíblicos que ocupan. Fue cuestionado. Pero pasó ese canon y ahora lo tenemos nosotros. O sea, no fue así por así de que metamos este no, este sí, este no, Titi Marí de dos pingüevos, sí, este no, vos me caíste mal, no. Fue un proceso que fue seleccionado a través de un canon bíblico, como le digo, lo vamos a ver más adelante, por lo que ahora tenemos el conjunto de libros canónicos que rigen tanto el judaísmo como también el cristianismo. Los libros que no entraron y tienen una relación con la parte bíblica se le llaman libros apócrifos. Por ejemplo, los macabeos. Los macabeos no entraron dentro del canon bíblico, pero sí es parte de la historia de Israel. Porque la parte de los macabeos sucede entre Malaquías y Mateo. En los 400 años de silencio, ellos tienen participación ahí. El problema es que no cumplieron con ciertas normas para entrar al canon. Pero sí, como historia bíblica, ahí está. Y tienen unas subdoctrinas meras raras, como por ejemplo se encuentra ahí la doctrina del orar por los muertos. Los rezos, los famosos rezos, ahí está en Macabeos. Entonces, por eso no pueden participar, porque van en contra de las doctrinas fundamentales. Ahora, vemos nosotros que su nombre en sí solamente es Biblia. Nada que la Biblia o Santa Biblia, es Biblia. Nosotros le ponemos, ¿verdad?, el pronombre, le ponemos lo demás, solo para tener un mayor entendimiento. Pero este libro se llama Biblia. Del biblión, biblos, el libro o el conjunto de libros. Ahora, ¿quién es su autor? Y eso lo mirábamos también. Pero mire, pastor, esta Biblia fue escrita por hombres. Porque ahí en el versículo que acabamos de leer, dice que pues la profecía no vino de voluntad humana, sino que estos santos hombres fueron inspirados. ¿Pero inspirados por quién? Por Dios. Entonces, el autor de ese libro que usted tiene en sus manos es Dios. Aunque no está escrito, ¿verdad? Como en muchos libros donde ponen, ¿verdad?, lo que Dios no, cuando lo que Dios no hace tiene sentido, y ahí aparece el nombre del escritor, ¿verdad? No aparece. Pero sí, de principio a fin se da a conocer quién es el escritor del libro. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó, ¿quién dice ahí? Dios. Los cielos. Desde ahí, mi hermano, ya viene partiendo, dando a conocer quién es el escritor. Por ejemplo, Pablo, en sus cartas, siempre inicia, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Él le está diciendo, yo, señores, he escrito esta carta. Da a conocer el remitente. Pero en este caso, como autor de toda la Biblia, es Dios. Vea lo que dice, por favor. Volviendo una vez más a segunda de Pedro. 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue escrita porque el hombre quiso escribirla. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando? Y de repente nos decían, bueno, vamos a ir al zoológico. Y después del zoológico dice, ahora va a escribir lo que usted vio, lo que le gustó, lo que no le gustó. Va a escribir sobre los animales. Ya venía usted a hacer un resumen, ¿verdad? Esa es voluntad humana. Pero en este caso dice que la profecía, la palabra, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, aquellos hombres que escribieron la escritura, hablaron, siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. O sea, vemos ahí el actuar de Dios en el hombre para escribir la escritura. Para escribir la escritura. Pero el autor es Dios. Allá en segunda de Timoteo 3:16, ahí usted lo encuentra, 3:16, 17, ahí lo encuentra más práctica. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ahí habla claro.
Fue escrita por hombres inspirados por el mismo Dios para que su palabra fuera traída y revelada a la humanidad. Y gloria a Dios, mi hermano, porque ahora todos nosotros tenemos una copia, todos tenemos acceso a una copia de la Biblia. Antes no había. Antes solamente lo que decía el sacerdote, lo que decía, ¿verdad?, el cura, lo que decía el Santo Papa, solo lo que ellos decían. ¿Y usted cómo podía comprobarlo? Por eso cuando Martín Lutero obtuvo una copia de la traducción de la Biblia, y allá leyó Romanos 1:16 o 17, no me recuerdo cuál de los dos, 16 creo que es, y decía, y el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe. Y se le quedaron esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque en aquellos entonces se creía que flagelando su cuerpo podían obtener la paz para con Dios. Y dice la historia que toda la noche Martín Lutero, antes de acostarse, agarraba un par de látigos y empezaba a latigarse, creyendo que así podía obtener el favor de Dios. Pero cuando leyó el justo por la fe, le cambió todo el pensamiento, hermano. Por eso la palabra transforma, por eso la palabra revela esos misterios que están escondidos. Pero cuando usted empieza a escudriñarla, entonces, mi hermano, las cosas cambian. Y mire qué grande es Dios, que utilizó más de 40 tipos de personas para escribirla. Le aseguro que si a mi hermana, a mi hermano, a mi hermana y a todos nosotros nos dan un tema, escriban sobre X tema, todos escriban sobre X tema. Le aseguro que cada quien escribe y cuando lo comparan, van a andar más perdidos que Heidi de su cuento. Cada quien escribe lo que quisiera de la manera que lo ve, pero mire cómo Dios es grande, cómo Dios es excepcional. Ocupamos de 40 escritores. Cuando hablamos de escritores, hombres inspirados por Dios para escribir la Biblia. Y le voy a decir algo, ninguno de ellos se contradice. Ninguno se contradice, hermano. No hay divisiones, no hay contradicciones, ninguno. Todos como que llevaran el mismo formato y algo más todavía. Era raro el que se conocía. La Biblia se cree que se empezó a escribir allá por el año 1450 antes de Cristo con Moisés. Se cree. Los judíos así lo creen. Ellos manejan un tiempo. Para nosotros estamos en el año 2019. Para ellos estamos cerca del año 6000. Porque ellos toman todo ese tiempo. Entonces se cree que la Biblia se empezó a escribir en el año 1450. Y se terminó en el año 90 después de Cristo. Imagínense. Poco más de 1500 años. Moisés no conocía a Juan de Patmos. Josué no conoció a Pablo. Si usted se da cuenta, hay un tiempo que no se conocían. Pero aún así, todos fueron coherentes con el mensaje que Dios le estaba transmitiendo a ellos para que lo escribieran. Y no solamente eso, mi hermano, sino que ocupó diversidad de gentes. Había príncipes, como Moisés. Pero también habían pescadores, como Pedro y Juan. Habían sacerdotes, como Samuel. Pero también habían boyeros. ¿Sabe usted qué es un boyero? Un boyero es aquel que maneja una carreta. Es aquel que va arriba de la carreta. Y va con su palito. Ese es un boyero. El que maneja una carreta. O sea, si usted lo ve desde ese punto de vista, puede decir, hay algunos que sí. Por ejemplo, Moisés era conocedor porque fue criado como príncipe. El doctor Lucas, solamente doctor. Pues sí, pero escribió uno que no era nada. ¿Qué iba a hablar Pedro si solamente sabía de pescar? Yo no sé por qué a los de San Miguel le hacen burla, ¿verdad? Pero cuando fue a la final Alianza Águila, daban el dialecto que manejan los de San Miguel. Hey, no sé cómo dicen ellos, hey o hey, algo así. O sea, manejan un dialecto y imagínense, y aún así, poco conocedor, vulgo, sin letras,
pero Dios le inspiró. Y ahí tenemos los libros. Tenemos los libros escritos por ellos. Las cartas de Pedro, Santiago. Tenemos Marcos. ¿Quién era Marcos? Era un bicho. Era un bicho, Marcos. Pero aún así Dios lo utilizó. Mire cómo Dios de algo tan pequeño hace cosas grandes. Por eso dice la palabra que lo más vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Avergonzar a los sabios. No solamente eso, mi hermano. No solamente fue escrito por más de 40 hombres de diferentes clases sociales en un periodo de más de 1500 años, sino también fue escrita en 3 idiomas dentro de la Biblia. Ahora pues está en la traducción, ¿verdad?, al español. Pero en los primeros ejemplares, en la palabra original, se manejaban 3 idiomas. El arameo, que lo manejaba la zona asiática, Asiria, Nínive, Siria, toda esa zona del norte, del río Éufrates, todo eso por ahí, se manejaba el arameo. Se cree que Abraham hablaba arameo, que era la lengua de la época. Fue escrita en hebreo, que ya fue la lengua del pueblo de Dios, que por cierto no manejan vocales. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, en griego. O sea, todos los escritores hablaban diferentes lenguas. Y aún así, al comparar los idiomas y el mensaje de cada escritor, siempre eran coherentes. Siempre había unidad. Siempre. Solamente vea lo extraordinario que es Dios en darnos este libro llamado Biblia, para que usted y yo podamos entender, mi hermano, entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, como todo libro, tiene un tema principal. Yo me recuerdo que cuando nosotros estamos estudiando, me dieron a leer el libro Pedro Páramo. Si usted lo leyó, se dará cuenta que es un libro que más perdido que a ver qué, mi hermano. Arrancaba con un capítulo aquí, el capítulo 1, el siguiente capítulo era como el 9, el siguiente capítulo era como el 4, o sea, era una de, ¿cómo se llama aquel juego? Como que era tripachuca, ¿se ha fijado? Que iban tantas vueltas, ¿verdad? Y al final nos decía, ahora que ya leyó el libro, saque la idea principal, saque el tema principal. Y la Biblia tiene un tema principal, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia tiene un tema principal. ¿Y cuál es el tema principal? Jesucristo. Vea lo que dice Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra. Escudriñar. Mire la invitación. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es métase en la palabra. Métase en la palabra. No se quede con lo de encimita. Escarbe, escarbe, escarbe. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y oiga esto. Y ellas, o sea, la escritura, la Biblia, son las que dan, ¿qué dice ahí? Testimonio. ¿De quién? De mí. ¿Y quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene una Biblia Holtman, se va a dar cuenta que las palabras de Jesús aparecen en rojo. Significa que Jesús mismo está diciendo, señores, ese libro que ustedes tienen en sus manos dan testimonio de mí. O sea, yo soy el centro de ese libro. Yo soy el centro de todo el libro. Lucas capítulo 24, ahí atrásito. 24-27, dice la palabra, y comenzando desde Moisés. Ok, ¿qué libros escribió Moisés? Lo vamos a ver en el otro culto, el otro miércoles. ¿Pero qué libro escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia.
Y dice ahí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Con quién termina el Antiguo Testamento? Con Malaquías. Y Malaquías era un profeta. ¿Con quién termina el Nuevo Testamento? Con Juan. ¿Y qué se le reveló a Juan? La profecía de los últimos tiempos. Entonces dice, partiendo desde Moisés hasta los profetas, dice la palabra, ya me perdió. Ok, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, todos los escritores hacían referencia en sus cartas o en sus libros a un tema principal, nuestro Señor Jesucristo. Él era todo el tema. ¿Qué significa entonces esto, mi hermano? Que para que nosotros podamos entender la Biblia, es necesario que nosotros conozcamos a Jesucristo también. Porque eso nos enseña la Biblia, que conozcamos a Jesús. Y no solamente lo conozcamos por sus obras, sus maravillas, sino que lo conozcamos por todo lo que Él hizo para darnos la salvación y la vida eterna. Todo el libro habla de la vida de Él. Habla del quehacer de Él. Habla de la voluntad de Él. Ahora, mi hermano, ¿qué podemos concluir en estos primeros principios de la Biblia? Podemos llegar a una conclusión, que la Biblia, de la misma manera como fue el tabernáculo, el lugar que Dios había elegido para habitar con su pueblo, la Biblia es el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Y como discípulos de Jesús, a usted y a mí nos debe de interesar conocer perfectamente la Biblia. Tan así que el próximo miércoles, por muy sencillo que sea, pero vamos a ver cómo la división de la Biblia nos enseña también. Porque la Biblia, sí, la Biblia está dividida en Antiguo y el Nuevo Testamento, no solamente en eso, hermano. También dentro de cada uno de ellos hay divisiones con un propósito y un objetivo. Y es para ayudarnos a nosotros. Interesémonos en escudriñar la palabra. Y como dice Juan 5:39 una vez más, escudriñar las Escrituras. Que Dios bendiga su palabra.